Hola, ¿qué tal? Soy Rudy Orellana y quiero darles la más cordial bienvenida a este octavo podcast Los Tiempos Digital. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras plataformas, por estar siempre constantemente informándose a través del material y del contenido que producimos en Los Tiempos, y obviamente usted puede también referirse a través de nuestra página web www.lostiempos.com, Spotify y las otras plataformas que habitualmente estamos con material importante y este contenido también. Bueno, en este caso, para hoy tenemos una invitada muy especial. Estoy en compañía de la licenciada Jimena Antezana Castellón. Ella es psicóloga clínica. Vamos a hablar de un tema controversial, de un tema que en hurtadillas se habla, se conversa. Sin embargo, en los últimos años, en los últimos meses, se ha ido incrementando sustancialmente este tema de la violencia intrafamiliar, un poco de los feminicidios, etcétera, etcétera. Vamos un poco también a escudriñar con los aspectos psicológicos con respecto a las víctimas, cuáles son los principales motivos que llevan un poco a este tema tan controversial que es la violencia intrafamiliar. Quiero darle la más cordial bienvenida a la licenciada Jimena Antezana. Licenciada, muchísimas gracias por estar en el podcast Los Tiempos Digital. Bienvenida. Muchas gracias, un saludo a la audiencia y estoy aquí agradeciéndole porque me convocó. Muchas gracias. En todo caso, los agradecidos somos nosotros. Quiero partir de un tema que me parece importante. Hace algunas semanas prácticamente se ha dado a conocer algunos datos muy preocupantes de lo que va de enero a mayo. En Bolivia particularmente se han cometido 33 feminicidios, sin contar los infanticidios, sin contar obviamente la violencia intrafamiliar. ¿Cómo podríamos un poco desglosar este tema y estas cifras tan preocupantes que indudablemente son claras y diariamente tenemos, ¿no?, este problema? Bien, es un tema tan amplio, pero que habría que de alguna manera clarificar que la violencia intrafamiliar, es decir, los feminicidios que ahora están tomando una importancia por los grupos feministas, por todo este estudio que se viene dando últimamente, tiene algo de diferente que tiene que ver con el ejercicio del poder de una persona que, digamos, que quiere socavar a una otra, que es la mujer, ¿no? Entonces, el feminicidio es matar a una mujer por su condición de mujer. Eso es lo que dice la ley aquí, porque en cada país esto varía. Ahora, la violencia en sí tiene una conceptualización, la agresión tiene una conceptualización y la agresividad tiene otra. Entonces, la violencia que está definida por la OMS en 1940 y algo, si no me equivoco, como esto que le decía, esto de ejercer poder con una persona más débil, ¿no? Ahora, si bien la agresión es el vehículo para que la violencia se dé, no son las mismas cosas. Entonces, creo que tendríamos que marcar las diferencias. El feminicidio se da en el caso de los varones hacia las mujeres. Ahora, cuando ocurre un acto de violencia en la familia, creo que eso sí está relacionado con lo que ocurre, porque se llega a normalizar esto que ocurre en la familia, ¿no? Si a mamá la pegan, entonces es una manera de comunicarse, ¿no? Que posiblemente me peguen a mí o ese tipo de cosas. Pero sin embargo son dos concepciones diferentes. La violencia, la agresividad y la agresión. La violencia es donde se escapa la norma, donde la ley no puede poner su mano, regular, se da la violencia. La agresión, de alguna manera, es estructurante del individuo, ¿no? De alguna manera tiene que ver con la estructuración de las personas. Freud decía que de alguna manera la civilización se da a partir de un parricidio, que es el mito de Tótem y Tabú o del complejo de Edipo. Entonces, a partir de ahí ya estamos pensando en la violencia, ¿no es cierto?
La agresión se la entiende también para la estructuración del sujeto, es decir, el sujeto necesita pensar en él o yo es cuando es niño, ¿no? Entonces está involucrada en toda la estructuración de la subjetividad del hombre, del ser humano, digamos. Ahora, este contexto me parece muy interesante porque mi pregunta tiene que ver con este tema. Yeah. Desde su análisis, ¿cuáles son los, digamos, principales detonantes de una sociedad, en este caso la nuestra? Yeah. Por ejemplo, podría ser el tema económico, el tema de educación, el tema social, por ejemplo, o de alguna manera el tema de la convivencia diaria entre las personas, tomando en cuenta indudablemente que nuestra sociedad es absolutamente dispar. ¿Cuál es el detonante en general para que de alguna manera se produzca, digamos, una chispa de violencia intrafamiliar? A ver, pensemos que no se puede analizar en su generalidad, pero tomemos en cuenta que el individuo está estructurado de acuerdo a cómo es su sociedad. Entonces, si pensamos en nuestra sociedad, un poco la violencia ha estado normalizada. O se está normalizando, ¿no? Más bien creo que hoy día está parándose las orejas, porque antes lo violento pasaba por incluso educar a la esposa, ¿no es cierto? Si la esposa se ponía un poco atrevida, le daban uno y no era un acto violento. Claro, más bien había un socapamiento. Era una forma hasta de educarla, ¿no? Y la misma esposa no lo veía como un acto violento, ¿no? Era parte de la vida. Hoy en día, como el discurso tiene que ver con no agresión a la mujer y todo esto, entonces esto que estaba tan normalizado se le está poniendo una luz diferente, ¿no es cierto? Y por supuesto que se escucha doblemente. Entonces, la mujer hoy habla, hoy se queja, hoy pelea. Y creo que el varón, porque estamos hablando de que es el fuerte, al no tener muchos recursos para aquello, porque esto es lo normal, así fue durante todo el tiempo, en muchos casos termina asesinando, ¿no es cierto? Entonces, porque si usted se da cuenta, no es un asesinato normal, no es que la mató con un cuchillazo, no, son 90 cuchillazos, ¿no? O sea, es el exceso que no puede enmarcar en palabras, en otro tipo de enojo. Entonces, no sé si tenga que ver con un disparador ahora, sino porque creo que se está atravesando por un discurso social diferente al anterior. Y de la misma manera la familia, es decir, los hijos y todos estos, lo están viviendo como algo diferente, ¿no? Antes era parte de la normalidad. Están así que las hijas crecían y el esposo también a veces la golpeaba y pasaba a ser algo de la normalidad, ¿no es cierto? Ahora, desde el punto de vista, por ejemplo, de ese relacionamiento intrafamiliar entre, qué sé yo, esposos, pareja, etcétera, etcétera, convengamos en que, como dije anteriormente, nuestra sociedad es bastante diversa, sí, es decir, hay distintos pisos sociales y económicos. Claro. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con esas capas sociales más o menos acomodadas desde el punto de vista económico? O sea, ¿usted cree que les resulta más complejo superar eso, o de alguna manera visibilizar eso? Visibilizar. No creo que ningún estrato de la sociedad ¿está exento de eso? Esté exento de esto. Creo que las clases más acomodadas, como usted decía, tratan de taparlo. Claro, en todo caso hay un prejuicio por medio, ¿no? Sí. Pero como todas las clases sociales, incluso nuestro país, que es un país, como usted dice, tan diverso, abigarrado, como decía René Zabaleta Mercado, no escapan del discurso de la época, que es donde esto estaba normalizado. Entonces ningún extracto escapa de aquello. Pero en este mundo, digamos, se trata de esconder un poco más posiblemente, aunque ahora ya no está tan así, ahora se está desbordando. Entonces por eso es que es noticia. Yo creo que esto ha sido así desde siempre. Dos elementos fundamentales. El primero,
el tema jurídico, el marco jurídico sobre el cual se mueve, digamos, este tema, ¿no? Desde mi perspectiva un poquitín, digamos, desbordado, se ha visto claramente de que el marco jurídico no está funcionando como tendría que funcionar, por varias razones, entre ellas la corrupción, etcétera, etcétera. Pero me voy a referir, y obviamente, pues usted como psicóloga clínica sabe perfectamente del asunto, me voy a referir a esos mecanismos sociales que podrían de alguna manera contener también, por ejemplo, la educación en colegios, en universidades, en la misma casa, en el centro, digamos, familiar, dar pautas claras de qué significa, por ejemplo, una agresión verbal, psicológica, etcétera, etcétera. ¿Se está cumpliendo con eso? ¿Se hace algún esfuerzo porque estos mecanismos educativos en torno a los núcleos familiares estén funcionando? En este caso, por ejemplo, usted como psicóloga, de alguna manera pone en práctica este proceso educativo. Como le decía, en mis años de clínica, yo atiendo mucho más gente con el síntoma de tolerar violencia ahora, que anteriormente, pero eso tiene que ver con esto del discurso de la época, ¿no? Antes era normalizado, ahora hay una pregunta. Hoy cada uno se hace una pregunta, ¿esto estará bien? ¿Por qué me tiene que pegar? Se escucha tanto que... Ahora, hay algo que dijo usted respecto al cruce de la norma, de la ley, que esto es lo que el filósofo Benjamin habla de violencia. Esa es la definición que da Benjamin de la violencia. Dice que es una relación dialéctica con la ley, ¿no es cierto? Entonces, allá donde no alcanza la norma, es lo que le decía al principio, se termina escurriendo un poco la violencia. Ahora, en los colegios, en la casa, es algo que están aprendiendo a transmitir, creo yo. Porque en la casa incluso deben haber muchas instancias en las que se les dice no te tienen que gritar, qué sé yo. Pero esto es lo que se dice. ¿Y qué pasa con lo que se hace? Entonces, de pronto, mi mami me dice esto y mi papá viene violenta a mamá. Claro. Entonces, los chicos aprenden por el ejemplo. Hay un refrán muy famoso que dice, la palabra enseña y el ejemplo arrastra, un refrán popular. Y esto es lo que pasa. Entonces, los padres pueden decir muchas cosas, pero ¿qué pasa? Claro, ¿no es cierto? Claro. Y esto pasa en el colegio también. Entonces, en realidad, más que el colegio, que está bien que creo que informen, esto es básicamente en la casa. ¿No? Ahora, obviamente, desde el punto de vista, digamos, de la práctica, tenemos antecedentes interesantes a nivel mundial, movimientos sociales, por ejemplo, estos movimientos feministas, Ni Una Menos, etcétera. Sí. ¿No cree usted que más bien estos movimientos, en este caso los movimientos feministas, están contraponiendo otra problemática? Es decir, están llevando al extremo otras cosas que de alguna manera no están coadyuvando realmente para que tenga una información clara y precisa, sino están llevando a otro extremo el asunto. Lo que creo que de alguna manera, no quiero decirle que tiene razón tampoco, pero creo que de alguna manera algo de esto pasa. ¿Por qué? Porque está tan exacerbado esto de a mí no me toca ni una menos o el Me Too y todo esto, que de pronto el varón va gestando algo adentro que va a desbordar en algún momento, ¿no? Entonces, yo creo que en todas las instancias de cualquier problemática social, hay un síntoma. Y yo creo que el síntoma del feminismo es ver al hombre como un enemigo, ¿no? Es decir, basta con que sea hombre y es culpable. Pero, a ver, disculpe que le interrumpa. ¿Cómo razona una feminista? O sea, ¿cuál es la hermenéutica? ¿Cuál es el razonamiento, entre comillas, lógico de un comportamiento feminista? Es decir, ¿cómo piensa que encara la feminista el hecho de que tenga, digamos, exista agresividad, etcétera? Dice, yo me voy a, por decirle, plantar con una posición feminista y hacerle frente a un machismo, o ¿cómo es el concepto racional de una feminista? Lo que pasa es que es el uno por uno. Ajá.
Es imposible que se pueda hacer un para todos. Y curiosamente, este es un dato que yo lo tengo en mi clínica particular, las feministas suelen ser las mujeres más violentadas. Más violentadas. Me imagino. Entonces, este discurso es reactivo. También han sufrido, digamos, o no necesariamente. No, lo sufren, o sea, llegan a consulta violentadas. Entonces, este discurso es reactivo. No es una regla, nada es una regla. Yo le digo un poco de mi experiencia. Entonces, esto que no puedo hacer en casa, lo transmito en mi grupo de Ni Una Menos, y lo que transmito es agresividad. ¿Se da cuenta? Entonces, no hay una sola forma de encarar. Posiblemente hay alguna que sí se ha repuesto de aquello, ya no está en ese medio violento, y también va a este grupo. Pero no es sin la reacción de haber sido violentadas en su mayoría. No quiero decir que todos, pero en su mayoría, ¿no es cierto? Entonces, han sufrido de esto, y esto es reactivo a lo que les ha pasado, o a los papás, o a alguien en la familia, qué sé yo. Temas que me parecen importantes. Por un lado, creo que siempre se ha dicho que particularmente nuestra sociedad, la sociedad cochabambina, es una sociedad matriarcal, ¿no? Es decir, teóricamente, incluso muchas familias giran en torno a la madre, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social, de educación, etcétera. Es decir, la madre es la que encamina o reencamina un poco los destinos de una familia, etcétera. Por un lado eso. Y por otro lado, está la figura del padre, ¿no? Que de alguna manera está para poner orden ahí. Entonces hay dos posiciones contrapuestas. Por un lado se dice que es una sociedad matriarcal, pero en la práctica no se demuestra eso. Es decir, el padre sigue siendo el matón, ¿no? Es decir, en muchas otras familias. Entonces, ¿cómo entendemos esta dualidad, si se quiere? Qué interesante este análisis, porque no es solo acá. Usted se pone a pensar en México. Hasta las formas de insultar y coloquialmente Claro, exacto. Es todo de la madre, ¿no es cierto? O sea, mentarle a la madre, digamos. Sí, exacto, ¿no? De sacarle la madre y qué sé yo. Pero no creo que exista, o posiblemente hay, no sé, es una sociedad muy machista. Pero parecería que se le ha dado el lugar de ordenar la familia, ¿no? Es decir, ella es la encargada de que sus hijos estén sanos, alimentados, de administrar de alguna manera lo que el papá da, pero hasta ahí. Claro, exacto. Solo hasta ahí. Cuando se trata de poner el pecho, está el macho. Y esto también es para pensarlo y analizarlo, porque ¿qué es ser macho? Solamente esto, o sea, habría que pensarlo también, ¿no es cierto? Por eso creo que tiene que ver esto que usted dice, la dualidad. Hasta cierto lugar está la mamá. Después no cuenta. ¿Quién pone ese límite? ¿La misma sociedad? Es decir, o de alguna manera el sistema mismo intrafamiliar. Pero si usted se da cuenta, Rudy, hasta hace muy poco nosotros no votábamos. Entonces, venimos de una sociedad totalmente heteropatriarcal, ¿no es cierto? No éramos tomadas en cuenta ni siquiera para opinar. O sea, ahora nos pueden confiar la administración del hogar. O sea, nos han hecho el favor de confiarnos la administración del hogar. Y desde ahí parecería que se ha dado esto de que somos una sociedad matriarcal. Yo creo que se está buscando un lugar, pero no se trata en buscar en el proceso de hacer este lugar. Y yo estoy de acuerdo con las feministas en este punto. Todos tenemos que tener los mismos derechos, igualdad de salarios. En eso estoy plenamente de acuerdo. No tendría que haber violencia ni de un lado ni del otro, porque hay todo tipo de violencia también. Donde no estoy de acuerdo es en tomar como bandera que el hombre es el tirano hoy. Posiblemente sí ha sido históricamente, nos han aplastado, pero
no vamos a vivir claro, con la pero historia. en todo caso, bajo ese título Claro. se pueden cometer una serie de transgresiones, inclusive un poco desdecir, ¿no? la figura paterna en un determinado hogar. Claro, sí, tienes razón. Pero yo creo que de cualquier modo hay que diferenciar. O sea, como yo le decía, yo creo que en todo grupo, en todas las instancias, hay algo sintomático. ¿No? En el capitalismo creo que lo sintomático puede ser el libre mercado. En las feministas yo creo que lo sintomático es decir, el hombre es el malvado siempre. O cuando aparece alguien que fue abusado, hay algo que me hace mucho eco a mí y dicen, a la víctima siempre hay que creerle. Estoy de acuerdo. Pero ¿quién es la víctima? Claro, exacto. O sea, ¿quién ha dicho quién es la víctima? Y se suele decir, esta persona ha sido abusada y está comprobado. Ok, está perfecto. Ahí hace un poco el peligro. ¿Se da cuenta? Entonces, en ese punto, digamos, ha habido una víctima que ha metido presa a muchas personas, que yo estoy hablando de un caso puntualmente de la Argentina, de trata de blancas, y el jovencito ha metido a mucha gente presa. Pero él no deja de ser un ser humano. Es decir, y con todas las consecuencias que implica haber sido víctima de aquello. Claro. Entonces, si hubiera juzgado y han juzgado este proceso y está perfecto, todo lo que yo diga en adelante significa que este es víctima. O sea, de aquí en adelante lo que yo diga va a ser la verdad absoluta. Yo lo pongo en tela de juicio. Claro, y en última instancia, pues resulta que lo declararon inocente al señor, ¿no? Que está en Brasil, creo ahora. No es otro caso. Es otro caso, Okay. es otro caso. Bueno. Pero sin embargo, yo creo que él al ser víctima conlleva un montón de problemas. Claro. Pero entonces no podemos decir hay que creerle a la víctima. Ok, en todos los otros casos ha sido víctima y ha sufrido mucho, es verdad. Pero no podemos ponernos en el papel de juez. ¿Quién es la víctima? Claro. ¿No es cierto? Exacto. Entonces son cosas que no están muy esclarecidas aún. Quiero referirme a un universo social en nuestra sociedad, en Cochabamba particularmente, bueno, a nivel nacional también, pero centrarme un poco en Cochabamba. Obviemos un poco los núcleos familiares, padre, madre, etcétera, etcétera, ¿no? Esposo, esposa. Vayamos a los novios, a los enamoraditos. Ha sucedido muchas veces, y uno de los ejemplos más escalofriantes ha sido lo que ha sucedido hace 2 meses en Cochabamba. Un tipo que tenía a su novia, terminó con ella, él no aceptó, fue y la mató, la tuvo ahí en un hotel, etcétera, etcétera. Un caso bastante trágico. ¿Qué está sucediendo con estos preadolescentes o jóvenes, digamos, que todavía están en esa pugna de no aceptar, por ejemplo, una conclusión de una relación, etcétera? Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es ese perfil, si es que existe un perfil generalizado de esa persona violenta, de un hombre violento, o de un adolescente o joven violento? ¿La violencia se intensifica, está gradualizada, o de alguna manera esto desemboca prácticamente en una tragedia? ¿Cómo podemos de alguna manera identificar este tema en esa relación de novios que aparentemente no tiene mucha importancia, porque dicen los papás son novios, no pasa nada, pero pues puede desembocar en una tragedia? ¿Cuál es ese perfil un poco sistemático o por etapas, digamos? A ver, es interesante porque aquí una vez más viene eso sí es violencia. Donde se la ejerce con una persona que es más débil, donde la fuerza física se menoscaba, es la fuerza masculina sobre la femenina, ¿no? Pero es interesante porque ¿por qué se llama feminicidio? Porque ella ya no quiere estar conmigo. O sea, y como no puedo tramitar simbólicamente se refiere a poner en palabras el dolor que siento y, qué sé yo, asistir a ayuda profesional o lo que quiera que sea, la iglesia, lo que sea, sin poner simbólicamente la ayuda, como se pasan esto, es como que saltan ese paso y pasan al acto. Porque lo que tendría que pasar es que les debe pasar por suerte a la mayoría de los varones. Cuando hay una mujer que no quiere ya
quiere romper una relación, pueden ir a farrear, pueden conseguir 1000 mujeres, pues lo que sea. Pero no terminan en esto. Por suerte no son la regla, ¿no? Por suerte es la excepción. Pero creo que esto nos podría hablar de alguna manera, aunque no puede ser tácito, de la estructura de la persona. En la neurosis hay la posibilidad de tramitar esta frustración. Como incluso hasta enoja, incluso con la agresividad, ¿no? A veces hasta pegándolas, pero ya pasar al acto y matar, ya son palabras mayores. No es tácito, como le digo, porque creo que lo que deriva en estas situaciones es la falta de entrenamiento, por decirle algo. Yo les digo a los papás de mis pacientes niños, hay que entrenarlos a frustrarse. Porque, ¿cómo? ¿Qué sé yo? Porque hay papás que los hacen ganar siempre. No, está bien que pierdan. Está bien que pierdan. Quiero ese juguete. No, hoy no puedes tener ese juguete. Es otra frustración. Grita en la calle para que no me vean raro, le doy. Entonces, no, tienen que aprender a frustrarse. Porque los que no saben frustrarse, ante el primer no, ¿se da cuenta? Claro, exacto. Entonces, creo que es un aspecto bastante amplio, pero que tiene que ver con esto de la frustración, de cómo maneja la frustración y cómo no puede simbolizarla, ponerla en palabras y llevarla a otros puntos. Por eso le decía, la agresividad es el punto máximo. Digo, la violencia. Porque la agresividad hasta podría pegarla, pero quedó ahí. Y no es el caso. Claro. Ahora, a ver, sin duda alguna, todos estos mecanismos que son relativamente recientes, cibernéticos, plataformas, internet, etcétera, está cambiando la forma incluso de conceptualizar ciertos temas, y entre ellos el amor. Es decir, no podemos comparar, digamos, una relación, digamos, amorosa de la década de los 70, 80, incluso 90 con esta que se vive en este momento. ¿Se está amando mal? ¿Se está teniendo un concepto erróneo o distorsionado de lo que es el amor? Qué interesante, porque ¿qué es el amor? ¿Qué entiende usted por amor, Rudy? A ver, dígame. El entrevistado soy yo. Pero me parecería interesante escuchar su posición. Bueno, no sé, yo creo que, a ver, yo tengo un concepto que creo que podría acomodar. Es decir, cuando dos personas se enamoran, tanto el uno como el otro, adopta ciertos poderes, en el mejor sentido de la palabra. De hecho, también en el mejor sentido de la palabra. Creo que el amor es no ejercer ese derecho en contra de la otra persona. Es decir, o sea, sé que yo tengo ciertas potestades desde el punto de vista sentimental, pero mi amor profundo hace que yo en ningún momento pueda ejercer eso en desmedro de la otra persona, ¿no? Y así sucede, digamos, con muchos otros sentimientos, pero creo que en este caso, pues tengo la sensación, por una relación de amigos, familiares, etcétera, o sobrinos en última instancia, de que hay un sentimiento totalmente distinto y erróneo de lo que es el amor. De querer a otra persona y de sentir que esa persona se aproxima a mí con cierta, digamos, parsimonía, y yo tengo que de alguna manera retribuir eso. ¿No cree usted eso? Que por eso está sucediendo un poco en estas nuevas generaciones, que su noviecita está ahí y los dos están con su celular, y eso es una forma de comunicarse a través. Tiene razón usted. Tiene toda la razón, pero le preguntaba yo qué opina usted, porque en general cuando uno quiere decir qué es el amor, por ejemplo, siempre remite a ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando un enamorado con el otro. Y el amor es un sentimiento, es un afecto. Y es un afecto que lo sienten las personas, o sanas o enfermas. Entonces, si hay una persona que está medio desequilibrada y se enamora, ese amor va a ser enfermo. ¿Se da cuenta? Entonces, como vivimos en épocas diferentes, como usted decía, de los 70, por ejemplo,
donde todo era, donde no había la urgencia de lo inmediato, de lo ya, de lo pronto, de estar en todo lado y en ninguno a la vez. Entonces, todos estamos de alguna manera atravesados por eso. Entonces, como el amor es un sentimiento y estamos atravesados por eso, parecería que el amor se ha desvirtuado. Ningún acto negativo justifica el amor. Absolutamente nada. No. Es decir, generalmente dice, lo hace por amor. De pronto, cuando una persona es violenta en una familia o una relación, digamos, amorosa, el hombre puede levantar un poco la voz y decir, no hagas esto, no quiero que salgas. Y de pronto dice, te digo porque te amo. O sea, ya le entiendo. Por eso le decía, no creo que nada valga ningún tipo de agresividad o violencia, no creo. Y yo creo que cuando le digo que es un sentimiento es porque a veces está sobrevalorado, porque yo suelo escuchar, quien te ama no te va a lastimar, no te va a pegar. Y si la persona que la ama es enferma, la va a pegar y la va a lastimar. Claro. ¿Se da cuenta? Entonces, no pasa porque te amo y encima de todo te amo, pero tú me has hecho enojar. O sea, encima la mujer o el hombre que esté en el lado de la víctima tiene la culpa porque le ha hecho renegar. Ni siquiera de eso es responsable la otra persona. Entonces, no pasa por el sentimiento, pasa por las personas y cómo manejamos estos sentimientos, ¿no es cierto? Y creo que tiene que ver también con qué nos atrae de las personas. Claro. Porque yo cuando atiendo a personas violentadas, en su historia se puede ver que todas las parejas han sido violentas. En algún momento siempre han sido violentas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Esta persona elige a las personas violentas, por supuesto de manera inconsciente, nadie va a querer hacerlo de manera consciente, de manera inconsciente. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. Justamente eso es lo que hay que trabajar. ¿Por qué? Porque se está repitiendo algo de la niñez, donde seguramente la forma de expresar esto tenía que ver con violencia, con agresividad. ¿Se da cuenta? Entonces, tiene que ver con cada uno. Somos expertos en poner la responsabilidad afuera. Y creo que todos los actos, buenos o malos, siempre nos atañen un poco. En términos de tratamiento, en términos de poder un poco hacer el trabajo que usted seguramente hace diariamente, ¿cómo se trabaja con esas personas, con esas mujeres agredidas, violentadas, que tienen de alguna manera pues una autoestima bastante baja? ¿Es posible que a lo largo se puedan recuperar el 100% y puedan de alguna manera a través de esa experiencia transmitir a sus hijos y hacer de sus hijos mejores personas? Por supuesto que es posible, por supuesto que es posible. Es un trabajo arduo, no es tan sencillo, es un trabajo arduo, pero y tiene que ver con el uno por uno. Pero lo primero que tiene que hacer, creo, en la clínica un profesional es implicar a la persona que sea víctima, ¿no? Implicar en el sentido, ok, me ha pasado esto, me han agredido durante tanto tiempo tantas personas. ¿Y qué parte de culpa tengo yo en esto? ¿Qué parte de responsabilidad? No de culpa, porque no es lo mismo. ¿Qué parte de responsabilidad tengo yo en esto? Tengo que tener alguna responsabilidad, claro, ¿no? Entonces, a partir de eso, por supuesto que se puede trabajar, por supuesto que se puede lograr muy buenos resultados. No en todos los casos, primero porque no todos lo toleran, no todos lo sostienen, suelen escapar a mí, porque son trabajos duros, es verse en el espejo. Entonces, pero es posible. Desde el punto de vista de la experiencia, yo siempre he sostenido que este tema de la pandemia un poco ha sido un catalizador para la sociedad, ¿no? Para ciertas sociedades, sí, y más todavía para nosotros, sociedades latinoamericanas y particularmente la sociedad boliviana, que en muchos casos, el hombre ni se enteraba lo que pasaba en su familia o en su núcleo familiar, claro, porque indudablemente era un proveedor, es decir, salía, trabajaba, traía la plata, etcétera, etcétera, pero en el diario vivir no caía en la cuenta de que realmente había otros temas que había que saldarlos. Y en esos, indudablemente, pues en este caso las mujeres
profesionales, las mujeres que decidieron de alguna manera estar en su casa, etcétera, no les pareció muy extraño, ¿no? Es decir, este es mi diario vivir, ¿de qué te sorprendes, hombre? ¿Cómo hemos asimilado este proceso de socialización, si se quiere, en los núcleos familiares? De pronto los hombres hemos aprendido más de los núcleos familiares y de las labores de casa, o las mujeres también se han reeducado y han dicho, caramba, este es un trabajo de dos, es una sociedad anónima donde los dos tenemos que aportar. ¿Cuál es la lectura con respecto al tema? Tienes razón. Creo que lo que ha empezado a desbordar es que se ha desorganizado todo. Cuando antes de la pandemia, actualmente uno empieza el día, va a trabajar, cumple con sus funciones, esto sirve de ordenador, ¿no? Entonces de alguna manera nos ordena de aquí a aquí, yo estoy acá, lo demás le toca a ella. Entonces como no había esto, es como ya molestaba estar dentro de casa. Y encima no solo dentro de casa, viendo cosas que yo no veo, con las que no estoy familiarizado. Entonces ya esto me alteraba, ya esto empezaba a alterar. Y también alteraba la relación de pareja, no solamente con los hijos, ¿no? Porque al final cuando salgo y no la veo todo el día y estoy o sea, la cosa se acrecenta. Creo que es por eso que han habido desbordes y también han habido casos de muchas separaciones y mucha violencia también, justamente porque este ordenador, que es y salir a trabajar y tenerlo cotidiano, no ha funcionado. Pero lo que habría que preguntarse es por qué un ordenador externo regula nuestra vida emocional, ¿no es cierto? Ok, sí, además la preocupación del dinero ahí es totalmente legítimo. Parece un escenario kafkiano, ¿no? Absolutamente kafkiano, exactamente, absolutamente kafkiano. Pero como le decía, habría que ver, cuestionarse, entonces siempre nuestro regulador es externo. ¿Qué pasa con lo que pasa internamente? Porque somos medios ajenos a eso, claro, ¿no es cierto? Es incómodo preguntarse, a ver, ¿qué pasa conmigo? Dormir al lado de la esposa o del esposo y tanto tiempo la amo, quiero seguir aquí. Es un poco incómodo, suele romper estructuras, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que pasa. Un hombre violento, un hombre que ha tenido experiencia, por decir de alguna manera, en este proceso de violencia, ¿se puede regenerar? Es decir, cuando usted le dice, licenciada, estoy realmente arrepentido y voy a cambiar desde mañana, ¿usted le cree? Es que sabe que está interesante esa pregunta, porque cuando un hombre golpea a la esposa y la casi mata y va y luego le llora y le dice voy a cambiar y va, porque hasta van a terapia para convencerla y todo, y voy a cambiar, yo creo que dice toda la verdad, está diciendo absolutamente la verdad, pero en ese momento, o sea, no está mintiendo, él tiene todo el deseo de cambiar, pero no basta con la voluntad. O sea, yo no quiero volverte a pegar, pero eso es algo que se le escapa de las manos. Porque si la voluntad... No solamente es voluntad. No solamente. Lo inconsciente es lo que irrumpe. Eso es lo que irrumpe. Es decir, desde su lógica, desde su, digamos, conclusión, al primer síntoma de violencia hay que poner un alto y, digamos, al menor, qué sé yo, síntoma de violencia o de agresión, pues se tiene que deshacer el asunto. Y yo creo que... ¿O se han visto algunos casos en los que realmente sí, evidentemente, ha habido un proceso de regeneración y se ha reencaminado? Han habido algunos casos. Pues no, pero no solamente a nivel pareja. Si usted se pone a pensar en Honduras, en algunos estados de Estados Unidos donde... ¿Qué ha pasado en Honduras? Han hecho una cárcel de no sé cuántos miles y ahora no hay hace cuántos días que no hay muertos, bla, 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 ¿no? Perdón, en Honduras, en El Salvador. ¿Cómo? Donde cada uno va pasando el proceso de regenerarse, él empieza a ser un líder, interventor para los otros y donde ha habido hasta un 80% creo de éxito.
pero yo creo que es el uno por uno. Es imposible que yo le pueda responder de esa manera. Claro. Sin embargo, creo que conforme la sociedad va modificando, va evolucionando o no, el discurso que nos atraviesa va siendo diferente y creo que también va afectando a cada uno de nosotros individualmente. Entonces, de ahí dependerá también. Bueno, ya para estar finalizando, una pregunta que creo que es fundamental. ¿Cómo ve a la mujer en Bolivia, en Cochabamba? ¿Hay un proceso de reivindicación por ellas mismas, por un sistema social o de alguna manera por oportunidades que hagan, digamos, que una mujer determinada pueda asumir también algún tipo de derroteros, en este caso profesionales, como mujer, etcétera? ¿Cuál es esa lectura que usted hace con la conducta y además la participación en nuestra sociedad de la mujer? Creo que hay de todo. Creo que hay muchas, afortunadamente, hay muchas mujeres que sí están buscando, tratando de ser por ellas mismas, no por el otro, o sea, no por el varón, sea el padre, el marido. En ese sentido, hay una cierta independencia. Está viéndose una cierta evolución e independencia, pero también hay de las otras, que dicen una cosa, pero terminan haciendo otra. O sea, muy feministas, pero cuestionan a las mismas mujeres, son las que más agresivas con las mujeres son, sin ir lejos. Yo le pongo el ejemplo de una casa donde se supone que hay una mujer profesional que sale a trabajar, que ya está, entre comillas, viendo las cosas desde otro lugar. Usted se pone a pensar, le sirve el primer plato al hijo varón y así, porque es varoncito. Exacto. ¿Se da cuenta? Una cosa es esto y otra cosa es lo que se impone, que es lo inconsciente. O sea, lo inconsciente se impone para lo bueno, para lo malo y para lo feo. ¿Es así? Claro, exacto. Ahora, desde ya una última pregunta, no le voy a pedir unos tips, porque creo que sería demasiado pesado y tonto, ¿no? Pero me gustaría un poco hablar de esas recomendaciones preventivas, que creo que son importantes, ¿no? ¿En qué momento se podría encender, digamos, una chispa de alerta en una relación tanto de mujer como de hombre? Obviamente no hemos hablado del otro lado de la medalla, porque hay hombres también que son víctimas, ¿no? Que sufren agresiones, etcétera, etcétera. No sé si la mayoría o minoría, pero existe eso. Existe. ¿Cuáles serían, digamos, esos elementos primarios en los que una persona, tanto mujer u hombre, tendrían que decir, aquí está sucediendo algo o podría suceder algo? Entonces, no sé cómo se maneja ese tema de prevención, de alerta, de un diálogo. Usted es partidaria de sentarse, hablar y decir, a ver, tú has hecho esto y si haces la próxima vez, esto ya se fundió y punto. ¿Cómo se maneja ese tema desde el punto de vista psicológico? Por supuesto que hay que todo hay que conversarlo. Es mejor mucha conversación que nos falte conversación. Ahora, yo creo que lo más importante no es lo que se dice, sino lo que uno ve que hace el otro. O sea, porque el otro puede decir, yo respeto mucho a las mujeres, a mí no me gusta la violencia, pero habrá que ver qué dice la conducta. Claro. Entonces, a eso hay que estar atento, ¿no? Al lenguaje analógico. A si hoy día, por ejemplo, no quiero tener intimidad como mujer o como varón, y eso despierta que te enojes y que me tires la puerta y qué sé yo. Ese es un antecedente. Claro. O me enojo de algo y golpeo la pared. Caramba. Creo que mi cara estaba en esa pared. Entonces, creo que a donde tenemos que prestar atención es justamente a esto, al lenguaje analógico, a la conducta. Y creo que en el fondo todos podemos tener un saber inconsciente de que estamos al lado de alguien que puede ser potencialmente agresivo. ¿Todos pueden ser potencialmente agresivos? No sé si todos, pero el otro sabe cuando está al lado de una persona potencialmente agresiva. Que no quiera verla es otra cosa. Es otra cosa. Por eso hay que parar, realmente uno pensar, ¿quiero ver? ¿O prefiero hacerme a la tonta y en el camino al tonto?
Y cuando ya no pueda reparar, es decir, cuando esté enamorado, Claro. ya no puedo hacer nada. Porque supuestamente en nombre del amor aceptamos todo, todo aguanta, todo soporta, ¿no es cierto? Bien, licenciada Jimena Antezana Castellón, pues ha sido un placer dialogar de estos temas que sin duda alguna son muy importantes, sobre todo desde el punto de vista de la educación. Creo que eso nutre de sobremanera el hecho de poder dar pautas de educación, no solamente desde el punto de vista psicológico y del trabajo que usted hace diariamente seguramente, sino también desde lo más básico que son los núcleos familiares, desde los niños, poco desvirtuar lo que usted dijo en su momento de que pues no siempre se puede ganar, hay que perder también, y creo que eso nos entrena un poco para lo que podría pasar posteriormente. Yo le agradezco muchísimo por estar en este podcast Los Tiempos Digital. Seguramente pues estaremos en una nueva próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Rudy, le agradezco. Bueno, en todo caso, amigos, a ustedes también muchísimas gracias por estar en este octavo podcast Los Tiempos Digital. El tiempo se nos ha hecho bastante corto. Quiero invitarlos a que nos visiten en nuestra plataforma www.lostiempos.com, en Spotify y en otras plataformas, a seguirnos. Si les ha gustado este contenido, pues darle la manito arriba, darnos un like y seguirnos a través de nuestras plataformas. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros y estaremos en otro podcast Los Tiempos Digital. Hasta entonces.